Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí empieza una hora de información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí, gente bien informada, gente libre que quiere pensar por sí misma y que no le digan ni qué hacer, ni qué escuchar, ni qué decir. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Spreaker. Gracias a los amigos de Decisión Radio, cada día un par de horas estamos ahí de 7 a 9 de la tarde, y a Gran Vía Radio Barcelona, gracias, a las 6 cada tarde nos encuentran. BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía. Gracias a los digitales que transmiten este espacio libre. Hay mucho que contar y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube donde esto está con imagen, alguna imagen fija, y pueden seguirnos y nos ayudan suscribiéndose a ello. También en iVoox, que tienen un apartado para fans, para poder colaborar a través de iVoox. Es muy fácil hacerlo, en que este espacio libre continúe. Empezamos. Castillón Confidencial. Sánchez le exige, con la boca pequeña, en privado, a Irene Montero la cabeza de alguien por el error de la ley sí es sí. Y apunta que sea la jueza Victoria Rosell, porque además de ser jueza y hacer una ley tan chapuza, no ha parado de meter la pata. Primero dijo que la prensa no deberíamos llevar el cómputo de los que salen, los violadores y abusadores que salen de prisión o se ve reducida la condena, y luego que no deberíamos entrevistar a las víctimas. Sí, ella dirige lo que debe hacer la prensa. Victoria Rosell es la primera cabeza que debería caer de muchas, pero por ahora Irene Montero no está por la labor. Y haciendo repaso, en 4 años solo una persona del Ministerio de Igualdad se ha ido. Una. Noelia Vera, exsecretaria de Estado, que por cierto la sustituyó Pam, ahí lo dejo. No es que la echara, es que se fue ella por motivos personales. Eso ocurrió en noviembre del 2021. ¿Y saben qué? Pues que hemos descubierto que desde entonces hasta el día de hoy sigue cobrando 7.000 euros al mes. Lo que oyen, y es legal, ¿eh? Eso es lo peor quizá de todo esto, que además es legal. Cuando se marchan, aunque sea por propia voluntad de un cargo público, le pasó igual a Pablo Iglesias, cobran el 80% de su salario por el mismo tiempo que ocuparon el cargo. Y como estuvo un par de años, pues un par de años, hasta julio de este año, seguirá cobrando 7.000 al mes, estando en su casa o trabajando donde le dé la gana. Vale la pena, estar en el gobierno un tiempo y luego marcharte para seguir cobrando casi el 100% durante el mismo tiempo que trabajaste. La ley la hacen ellos se llevan la pasta, ellos manejan nuestro dinero en su beneficio. Esto lo descubrimos hoy, que hemos batido un nuevo récord en altos cargos colocados a dedo por este gobierno. Ya son 736, 100 más que los que tenía Rajoy. Nos cuestan 50 millones de euros al año, aparte del plus de productividad, porque sí, además tienen plus. Echando cuentas, no solo el gobierno coloca a dedo altos cargos, las comunidades autónomas también. Y hemos hecho el cómputo total en España. Pues miren, del gobierno 736. En Cataluña, la comunidad que más cargos con alto nivel están colocados a dedo, 546. Le sigue Andalucía, 502. País Vasco, 480. Comunidad Valenciana, 425, y así podríamos seguir. En total, hay más de 6.000 cargos colocados a dedo
sin haber superado una oposición, sin haber acreditado más méritos que ser amigo del que manda o tener el carné del partido en la boca, sin ser funcionarios y sin pasar sus pruebas. 6.000 paniaguados colocados a dedo para seguir viviendo como reyes. ¿Puede funcionar este país que exige tanto al ciudadano de a pie y tiene tantos privilegios con el que ordena y manda? Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Ayer tuvimos aquí un árbitro que empezó a dar puntada con hilo al caso Barçagate, al caso Negreira. Ahora recordaremos lo que nos contó antes. Serafín Giraldo tiene apuntes que hacer como inspector de policía, como licenciado en Derecho y portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Estamos escuchando pues todo el tema de la corrupción en el Fútbol Club Barcelona, con los árbitros y demás, y conviene pronunciarse sobre todo desde un punto de vista de la investigación y sobre todo de un punto de vista penal. Mira, el artículo 286 bis del Código Penal tipifica precisamente este tipo de cohecho privado. Fue una reforma que se introdujo en el año 2010 para evitar este tipo de conductas, este tipo de corruptelas, un poco en el ámbito privado que rompían las reglas del juego. Hay que tener en cuenta que el Barcelona, como fútbol club, puede cometer este tipo de delito porque es una persona jurídica. Y este artículo habla de estos directivos de empresas que corrompen, que favorecen a un tercero y que rompen esas reglas del juego. He oído, se ha comentado, que el delito ya ha prescrito. Esto lo tendrá que determinar un juez, porque bien es verdad que parece que acabaron este tipo de corruptelas en el año 2018, pero eso lo tiene que determinar un juez. Por tanto, hay que saber si posteriormente hubo algún otro tipo de corrupción, algún otro tipo de entrega de dinero o algún otro tipo de beneficio. A mí también me llama la atención todo este tipo de declaraciones por parte de los clubes de fútbol, por parte de determinadas instituciones. Me parece un tanto absurdo. Lo lógico sería querellarse si tienes interés en la causa. Por tanto, las declaraciones de los equipos de fútbol que tienen interés en la causa deberían ser querellas y no declaraciones. También hay que indicar que se debe investigar toda la corrupción, porque quizás también se haya dado en Europa. Hay partidos de fútbol de Barcelona que llamaron también mucho la atención. O en otras competiciones dentro de España. El Barcelona no solo tiene fútbol, sino baloncesto, tiene además fútbol femenino, tiene balonmano. Por tanto, hay que investigar todo. No digo que haya corrupción, digo que hay que investigarlo, igual que se hace en el blanqueo de capitales. Esto es evidente. En este caso se junta un poco la política con el deporte, pero el daño social es evidente. Y el económico de determinadas instituciones también. Por tanto, menos declaraciones y más querellas. Vamos a hablar de ese Barçagate. Déjenme saludar a Ricardo Rodríguez, Hugo Pereira. Bienvenidos. ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Pues yo un poco con gripe, pero bueno, no, poco a poco. Bueno, mucha gente está resfriada. Ricardo ya le conocen, economista, empresario. Hugo Pereira, director de 24heconomía.com. Avanzo que estará Lorenzo Amor con nosotros, el abogado de Ruiz Mateos, Esteban Urreiztieta más tarde, el subdirector del Mundo, pero me permiten, ayer estuvo Sergi Albert Jiménez, árbitro durante décadas de la Primera División. El primero que reconoce presiones de Negreira. Lo contó así. Enrique Negreira me llama un día y con aquella expresión suya habitual: oye, Pollo, quiero hablar contigo. Estarán aquí 3 árbitros más, no sé qué. Bueno, muy bien, pues vamos a hablar. Y entonces me llego allí y él era, como se dice habitualmente, un echado para adelante, ¿no?
Era una persona que siempre te hacía invites, ¿no? Un jugador sobre cartas, voy, no se arreglaba, intentaba, como diría yo, que el otro se acoquinara, no sé si es la palabra exacta, pero, o si me expreso con claridad, pero era que intimidar al otro, ¿no? Que el otro diga, que va a ganar la mano, ¿no? Entonces entré allí y me dice, oye, que estaba oyendo esto que dices aquí de los árbitros, esto, ten mucho cuidado con lo que dices de los árbitros, porque si no te puede pasar algo. Así de salvaje. Y cuando rascamos en la entrevista un poco más, empiezan las sospechas. El señor Ángel María Villar ha estado en la cárcel. Si no estoy... Y para poder salir, Javier Clemente ha tenido que pagar la fianza. Me parece muy bien. Para eso están los amigos, para ayudarse. Y este señor tenía unas relaciones muy especiales con un tal señor Contreras, que había formado parte del equipo directivo blaugrana, pero a segundo nivel, no a primer nivel. Este señor, a su vez, tiene otros conflictos a través del antiguo presidente de la Federación Catalana, el señor Andreu Subíes, por los cuales también hay un juicio en mente siempre por el tema del tocho. Y tiene otras más. Qué barbaridad, el Barça más que un club, una familia. No, pero claro, este señor Contreras estaba metido ahora en la Federación Catalana de Fútbol, ya te digo, el presidente también tiene un esto, y ahora pues se ha muerto. Con lo cual, voy a hacer una broma, pero es una broma que quizá no guste mucho, un poco macabra, pero entre uno que se ha muerto y el otro que tiene Alzheimer, ¿qué te voy a decir? Vamos a volver sobre esta cuestión más adelante porque hay algo más, pero antes, esto forma parte de la historia de España, esto que van a oír. Insisto que ha sido un grave error y que el tiempo lo confirmará. Considero ahora un Superman y aquí me tenéis. ¡Que no te pego, leche! ¡No te pego! Señores, la historia de España no se entiende sin el caso Rumasa, sin las expresiones, los disfraces, el escándalo del caso Rumasa. Estamos todos de acuerdo. Formó parte de nuestro día a día. Y sin embargo hoy acá muy pocos recuerdan que han pasado 40 años desde el día en que se expropió Rumasa, desde el día en el que Miguel Boyer y José María Ruiz Mateos pasaron a ser personajes públicos contra su voluntad, enemigos íntimos, diría yo. Un holding que llegó a tener 700 empresas, 60.000 empleados, que facturaba más de 2.000 millones de euros al año al cambio del día de hoy, y que un 23 de febrero del 83 se lo cargó el gobierno de Felipe González. Queremos hacer una pincelada, un recuerdo de lo que fue con alguien que lo sabe todo. Es quien más sabe, quien mejor lo cuenta. Yo creo que todavía se calla cosas. Y eso que ha pagado muy caro haber hablado. El abogado de José María Ruiz Mateos, don Joaquín Ibancos. Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Sí, ya hace tiempo, ya sí. Me alegra saber que estás bien. Hace 10 años publicaste el libro Una familia ideal, donde contabas parte de lo que tú viviste en la familia Ruiz Mateos. Han pasado 40 años. Si algo ocurrió, yo creo que todo ya ha prescrito, ¿verdad? Al final, ¿la expropiación justificada o no? Hombre, es que la gente hoy en día se acuerda de lo más reciente, que fue la nueva Rumasa, que empañó lo que ocurrió en la vieja Rumasa. Y son dos cosas distintas. En la vieja Rumasa, Ruiz Mateos pagó el pato de que los socialistas llegaron al poder en España por primera vez en 40 años. Entonces, al igual que hicieron en Francia y en Portugal cuando llegaron también por primera vez al poder, allí nacionalizaron el sistema financiero y los seguros, y prácticamente todo el sistema financiero, y en España, unos años después, cuando llegaron al poder, pues también quisieron hacer una medida ejemplarizante.
A demostrar, aquí estamos nosotros y vamos a acabar con los ricos, con los banqueros. Eso me suena, Ivancos, eso me suena. Sí, más o menos ahora vamos por el mismo camino también con otro populista. Efectivamente. Entonces, bueno, pues, ¿Y es cierto que se le otorgó parte de Rumasa a amigos de Felipe González? Sí, se la repartieron. Ellos, una vez que alguien muy vinculado a Ruiz Mateos decidieron sacrificarlo a él para salvar al resto de la banca que al final acabó cayendo, como es el caso del Banco Popular, bueno, pues a él lo nacionalizaron y empezaron a decir barbaridades para justificar. Todo aquello de que tenía deudas era mentira. Bueno, tenía las deudas normales de cualquier empresa de aquella época. Y que debía un montón de dinero a la Seguridad Social. Mentira. El 80% de la deuda que tenía Rumasa con la Seguridad Social era de Galerías Preciados. Galerías Preciados había comprado el año anterior. O sea que no era suya la deuda. No era deuda generada. Y él la iba sacando y lo hubiera acabado sacando. Entonces aquello sí, fue una grave injusticia. Él pagó el pato. Y encima es el único caso que existe en la historia occidental donde a alguien le quitan todos los bienes, los expropian y no le pagan, porque nunca jamás le pagaron ni un solo euro, nunca. Es tremenda, han pasado 40 años, el personaje dio mucho de sí y sus hijos no les cuento. Me dicen que ya al final, cuando ocurrió lo de los pagarés, que aquello sí olió a estafa y lo fue... Sí, fue un día a tu casa el padre José María Ruiz Mateos y te dijo, haz lo que sea para que yo no pase a la historia como un estafador. ¿Es cierto? Es cierto, vino con su secretaria, con Isabel, y con su hija Begoña. Sí. Y lo grabaron, o sea que está allí. Entonces él fue muy claro, dice: Joaquín, tú sabes que yo estoy mal y que ya llevo retirado un tiempo. O sea, yo les entregué todo, se metieron en esta aventura y ahora se están cargando lo que me tienen que pagar por la vieja Rumasa, que estaba en esos momentos en los tribunales pendientes de resolución, se lo van a cargar todo con una aventura en que se han metido con lo de los pagarés. Y además las palabras textuales fueron así: por favor, no dejes que yo pase a la historia como un estafador. Por favor, mete a estos 6 hijos, además la palabra fue a estos 6 maricones en la cárcel. ¿A sus hijos? Sí, a sus hijos. O sea, le traicionaron y él creía que el dinero estaba y el dinero desapareció y nunca jamás se llevó a las compañías. Él ya tenía el Parkinson muy avanzado, tenía un poco de demencia senil y bueno, pues lo tenían para llevar a las comidas, contar sus batallitas, pero él ya no tenía la cabeza en su sitio, no la tenía. Entonces, él, bueno, pues sí, lo sacaban en la tele para los anuncios. Sí, me dio mucha pena esa época. Claro. Yo le tuvimos en la tele muchas veces. Ya era un señor con una edad que no regía y se aprovechaban para hacer del espectáculo en las cadenas. Y fue muy triste. Yo lo pasé mal más de una vez. Oye, tú dijiste hace 10 años... Tú calculaste, como abogado de Ruiz Mateos, que la familia tenía fuera de España 600 millones de euros como mínimo. Han pasado 10 años. ¿Dónde está la pasta? Bueno, vamos a ver. No es que yo intuyera que tenían. Vamos a ver. Es que sabía que estaba. Por ejemplo, de la vieja Rumasa se lograron salvar 7 compañías. O sea, de esas 700 quedaron 7 fuera de España. Que durante 30, 40 años pues siguieron creciendo, pues estaba el Hotel Everglades, los vinos da Silva en Portugal, el Everglades estaba en Miami, en la mayor bodegas Colón, que era Grafiña, de Argentina, era de ellos, tenían un banco en Alemania, el 50% y el otro 50% de BBV, que dice que luego había otra empresa en Holanda con más de 200 tiendas de bebidas, los mayores almacenes de bebidas del mundo en Ámsterdam, en el puerto de Ámsterdam. O sea que tenían 7 compañías que se fueron vendiendo en los últimos 5, 6 o 7 años, cuando él ya estaba mal, los hijos empezaron a venderlas. Yo hice los contratos, o sea, quiero decir que lo hice, y
yo calculo al precio, al cambio en euros, que fueron unos 250 millones de euros el producto de esa venta. Ese dinero nunca, jamás vino a España. O sea que por ahí ya tenemos 250 millones de euros. Luego, la operación de los pagarés fueron de unos 450, casi 500, junto con el Banquito B que había en Jerez, donde prestaban dinero en B y daban los intereses en B. Y eso llevaba 30 años funcionando, quiere decir que iba. Entonces, entre los 500 y los otros, unos 750, 800 millones estaban fuera. O sea, no es que deduzca... Dios mío. Dinero que presuntamente ha acabado en manos de sus hijos, que aunque han pisado todos la cárcel, les ha salido a cuenta, según... Sí. ¿Me quieres te puedo dar una exclusiva en este momento? O sea, venga, nunca hemos hablado tú y yo sin que me des una exclusiva. Pues una exclusiva y la vas a tener. Tengo un cliente en mi etapa actual, porque pese a que voy a cumplir 69 pasado mañana, tengo que seguir trabajando. Pues, y tengo un cliente que, en fin, es joven, tal, empresario, y tiene un buen amigo que a su vez es muy buen amigo del hijo mayor de uno de los Ruiz Mateos. Uh-huh. Y la imprudencia de estos chavales, que siempre les leso, a la tercera copa, claro, sabía por mí que yo los conocía, sabía qué tal, y bueno, empezó a tirarles de la lengua, y a la tercera copa en un pub empezó a contarle: no, si nosotros no estamos arruinados, eso en la prensa y tal, no sé cuántos, tenemos dinero. Y dice: ¿dónde lo tienes? Y dice: pues hombre, en Dinch Estate tenemos 350, aunque ahí da poco interés, pero en Brasil tenemos 410. Y ahí están dando entre el 6 y el 8%. Vamos a ver, a una persona que lo único que tenía es un amigo en común y le cuenta dónde tienen el dinero. Dios mío de mi vida. Esto hace un año, ¿eh? Hace un año. Dios mío de mi vida. Bueno, esto es un no parar. Oye, aún me acuerdo el día que me contabas, ¿eran cajas de vino de Jerez, como sacabais la pasta en efectivo hacia Andorra? ¿Era así? Bueno, eso era el presidente de Dul, que ha fallecido. Exacto. Entonces, el de Dul era una empresa que ganaba muchísimo dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el dinero... don José María se lo guardaba en la Ochita y él no se fiaba que aquí se lo volvieran a embargar y lo tenía normalmente en Suiza. En Suiza. Entonces, en efectivo, lo sacaba a través de Holanda todas las semanas, Jesús Solana, y se iba llevando en el coche, y él con la novia pues iban para allá y iban sacando todas las semanas. Cajas de vino era, ¿verdad? Unas cajas que imagino que serían de allí, del esto y tal, sí. Para como motivo para pasar la frontera, de que vas a hacer algunos cambios o regalar o tal. Y una vez les pilló la Guardia Civil en la frontera, les confiscó creo que 12 millones de pesetas, no de euros, y nunca jamás eso, bueno, pero sacaron un montón, sí. Pero no, cuando el señor Ruiz Mateos lo sacaba, no era por sacar el dinero del país, era porque no lo tenía seguro. Pero luego cuando... Bueno, pero lo sacaba Suiza. Y una más que recuerdo, que tanto se ha hablado estos días de los ERE de Andalucía. Hombre, vosotros, los Ruiz Mateos, amañaron un ERE con los que ahora algunos están en prisión y otros se han ido de rositas del PSOE, ¿verdad? Sí. Juan Lanzas, el famoso Juan Lanzas. Sí, el conseguidor. El conseguidor era el que arregló creo que fueron 5 ERES. 2 para Dul, uno para bodegas Zoilo Ruiz Mateos, otro para el Hotel Cervantes de Torremolinos, y otro, no sé si creo que al final era para otra bodega de allí. En total hizo 5. Y efectivamente ellos tenían una tarifa que eran 100 millones de pesetas, que eran 600.000 euros, que había que entregar a cambio de que te dieran el ERE. Pero, ojo, no eran ERES, no era que Ruiz Mateos fuera a buscar el dinero, sino que
el señor Lanzas se personaba y tenía las reuniones en Somosagua y les convencía, oye, que os voy a conseguir esto y tenéis 100 millones, meter aquí todos los tal, pero me tenéis que meter 3 o 4 que son de fuera de vuestra empresa dentro para que también tengan derecho y tal, que eran los famosos zombies, en fin, que ellos metían, que todos eran sindicalistas, o sea que, bueno. Por ejemplo, Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías era con el que negociaban. Desde allí, desde Somosagua, Juan Lanzas, como Luis Mateos dudaba que aquello fuera verdad o tal, ya te voy a poner a mi jefe. Y le pasaba, y era Juan Lanzas, y era aquí de Gaspar Zarrías. Y a la primera salió bien, la segunda tal, y luego ya directamente Gaspar Zarrías hablaba, y el móvil de Gaspar Zarrías estaba en el móvil de José María. Sí, y lo cogía cada vez. Eso, y de él se llevaba una parte del dinero, lógicamente. Si se repartían 100 millones por 100 millones de 600.000 euros por cada ERE, hicieron 6, pues bueno, un montón de pasta. Fue condenado Gaspar Zarrías a 9 años, pero solo de inhabilitación. El dinero no lo ha devuelto. Bueno, Ricardo Rodríguez es empresario y economista. Seguro que tiene una pregunta para ti, Joaquín. Pues sí, yo estaba escuchando todo esto y de verdad, como la mejor novela negra que había escuchado en mucho tiempo. Pero lo que me ha parecido entender es que una cosa era Ruiz Mateos padre, más allá de todas las... todo lo que hubiera hecho, que no era nada más que lo que hacían el resto de empresarios en España en aquel momento, yo no creo que fuera diferente, y otra cosa eran los hijos, ¿no? Que los hijos realmente, además de hacerlo, eran sátrapas, eran gente con mala fe, ¿no? Vamos a ver, el padre tenía una lucha y una guerra y para que no se olvidara la injusticia que se cometió con él. Mientras tanto, volvió a levantar otro imperio, no tan grande. Eran 100 y pico empresas y en vez de 60.000 empleados, como mucho, llegó a tener unos 10.000. Pero bueno, también fue lo que hizo. Y tenía una visión como buen empresario, como Amancio Ortega, como otros muchos, en que donde ponía esto a la vista, sacaba, al final hacía una muy buena operación y ganaba dinero. Era una persona muy generosa, que cuidaba muy bien a sus ejecutivos y que hacía falta. Entonces, ese era un mundo. Y luego los hijos eran niños de papá, que no habían trabajado nunca, que habían más o menos estudiado mal, y que él lo dijo claramente, me lo dijo a mí, dice, Joaquín, mi gran equivocación fue el día que puse a mis hijos por encima de los ejecutivos. Entonces, tú puedes tener, un empresario puede tener un hijo bueno, pero va a tener a los 6 buenos, pues no. Entonces, estos chavales empezaron a contratar amiguitos, y si en Madrid había una estructura de 100 personas, a los 2 años de estar ellos, había 600, con sueldos exorbitantes. Madre mía. Eran 2 mundos distintos, y la idea de los pagarés fueron de ellos. Y ellos, como vieron que habían tenido con los bancos, que ya el padre ya no estaba, ya los bancos ya ponían reticencias, estábamos también en plena crisis, desapareciendo muchas cajas de ahorros y tal, pues estaban restringiendo el crédito. Entonces ellos veían que aquello no iba y dijeron, pues vamos a llevarnos 600, 700 millones, 100 millones de euros por persona y nos retiramos. Es tremendo lo de los pagarés, hundió la vida y los ahorros de toda la vida a miles, más de... ¿Cuánta gente en total y bancos? Bueno, unos 3.000 y pico personas, 5.000, pero no olvidamos, es que engañaron, me engañaron a mí, me engañaron a otros ejecutivos, pero es que y a la cocinera de su casa, los 200 y pico mil euros que tenían ahorrados allí y que los estaban depositados allí, los pidieron que se volvieran en el mes de diciembre, porque los necesitaban para comprar, en fin, para otra cosa y tal, y les dijeron que no pasaba nada, que ya se lo daría el mes que viene, y el mes siguiente presentaron un concurso. Es decir, tremendo, hasta la cocinera le hundieron los ahorros de su vida. Y al precio que los llevaba. Es
indecible. No tiene... Total. La última, Hugo Pereira, director de 24heconomía.com. Yo escuchando todo esto, no sé si lo que hablamos antes, si vivimos en España, un país de la Unión Europea, democrático, con un Estado de Derecho, o si realmente vivimos en un país en donde la justicia funciona, pero en instancias bajas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de altos asuntos, de altas instancias, vemos que la justicia al final se rige por ideología política, por pues por todo esto que estamos hablando, ¿no? Por justicia ejemplarizante, etcétera. Es verdaderamente bochornoso, ¿no? Pero está bien que lo recordemos 40 años después. No, desde luego. No hemos cambiado tanto porque siguen haciendo chapuzas como... Ese es el tema. Claro, lo que se hizo con la expropiación de Ruiz Mateos. Y además, y es más, ahora en estos momentos hablamos de expropiación, sobre todo la parte de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, lo escuchamos cada 2 por 3, como si nada. Es decir, hay una parte del gobierno que cree que expropiar a grandes empresas, que comprar, digamos, una parte de la empresa y, por tanto, volverla nacionalizarla, pues es algo completamente normal, legítimo, eficaz y eficiente. O sea, es alucinante, ¿eh? Hugo, pero no pierdas de vista una cosa. Fíjate que lo que han hecho los hijos, y por eso hice la pregunta antes al abogado, lo que han hecho los hijos es poner, y perdonarme la expresión, la mierda encima. Mi padre había conocido a Ruiz Mateos, y no solamente lo había conocido, sino que yo he estado en una comida Ruiz Mateos intentando fichar a mi padre para irse a dirigir unas empresas en Chile. El perfil de lo que recordamos, solo recordamos la caricatura del Superman, solo recordamos a sus hijos que han sido unos cafres y que han sido gente que han hecho muchísimo daño. Yo no digo que Ruiz Mateos padre fuera un santo, en absoluto. Tuvo sus cosas y tuvo sus claros y oscuros, pero nadie recuerda esto. Y encima se ha tapado lo mayor, que es que lo que hizo el gobierno socialista en ese momento, en cualquier país democrático del mundo, hoy en día sería como, ni en una dictadura, de verdad. Fue una barbaridad. Bueno, yo creo que está bien que pasen los años, Joaquín, y se empiece a hacer justicia con lo que fue en su justa medida. Y está muy bien que lo hagamos con alguien como tú, que lo ha vivido de primera mano. Y yo también conocí a Ruiz Mateos y le tuve cariño. Aunque el final de sus días me dio una pena atroz, pero más pena me dio los que lo perdieron todo por culpa de la familia. Es tremendo. Joaquín Ibancos, abogado de José María Ruiz Mateos, un abrazo fuerte. Muchas gracias por tus recuerdos y tu tiempo. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Gracias, amigo. El agua de Vichy es más que benéfica para la salud. Tiene infinidad de sales minerales. De forma natural usted va a regenerar su cuerpo, su hidratación y su mente. Reduce el colesterol malo, combate la acidez de estómago, evita la osteoporosis. Son informes médicos, están en la página web vichycatalan.es. Ahí está toda la información. El agua de Vichy Catalán, además de hidratarle, tiene burbujas nacidas de forma natural en el fondo de la tierra, no añadidas por la mano humana. No pierda la posibilidad de tener en su casa algo tan benéfico que antes se vendía en farmacias. Y visite el balneario de Vichy Catalán, le va a encantar. Agua de Vichy Catalán, merece la pena. Cada día, antes de irse a dormir, a descansar, tómense un vaso, verán qué buenas digestiones. Vichy Catalán, agua buena. Comentario de una voz con opinión propia. Hoy Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana. De las cuestiones que Sánchez viene haciendo durante todos estos años, pues los españoles estamos realmente perplejos, si no en muchas cosas escandalizados. Por ejemplo, con la salida de violadores a la calle en masa, ya más de medio millar, después de la aprobación de la ley sí es sí del neocomunismo podemita. Pero hoy he de decirles que estoy profundamente triste
irse un año después de la brutal invasión de Rusia a Ucrania, a Kiev, ir a saludar al presidente Zelensky, que está haciendo una tarea extraordinaria diplomática en defensa de su pueblo por todo el mundo, delante de una serie de personas en número, me imagino que también en representación importante en Ucrania, como si estuviese en campaña electoral en un pequeño pueblo de un rincón de España, diciéndoles a esta gente que está sufriendo el frío, el terror y la muerte: no se preocupen ustedes, que vamos a pasar de 6 a 10 tanques, me parece un escándalo político de primera magnitud. Yo creo que es una de las afrentas de la política internacional de España de Sánchez más trágica, más terrible y más brutal de las que hemos vivido durante todos estos años del sanchismo. Es escandaloso y vergonzoso. No se puede ir a un país que está sufriendo de la forma que lo está haciendo para vender de 6 a 10 tanques como si fuese una suerte de dádiva que se le da porque a este señor le parece interesante decirlo en ese día. Un escándalo, además de una enorme tristeza, y lo que me conmueve también y me obliga a solidarizarme de nuevo con el pueblo ucraniano. Lo comenta Paco Camps y aquí están viendo los vídeos colgados en redes que han estado en bucle todo el día en televisión española, en el canal 24 horas, en Radio Nacional, en los digitales del régimen de Sánchez. Hombre, es noticia que llegue en tren a Ucrania, porque le hubiera gustado ir en Falcon. Va en Falcon hasta la esquina de su casa, pero ante el riesgo de que le lanzaran un misil, ha llegado igual que Biden. Y luego ha acogido a refugiados ucranianos y les ha grabado. A los 6 años. Hablas muy bien español. Gracias. Sí. Cada vez que he tenido ocasión de hablar con vuestro presidente, con Zelensky, le he trasladado nuestro total compromiso en que los refugiados ucranianos... Y ahí está lo que Camps criticaba, ¿no? Hacerse propaganda a él mismo a través de gente que lo está pasando tan mal como el pueblo ucraniano. Bueno, la verdad es que ir a Ucrania para decir que en lugar de 6 va a llevar 10 Leopards, pues no sé. Es un poco cutre todo. A ver, Celia Cánovas, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Ex senadora de Podemos, todo por la propaganda. Esto en los partidos lo sabe cualquiera. ¿Quién va a perder una oportunidad como un viaje a Ucrania? Hoy estaba la Griso haciendo el programa en Ucrania, entiendo, se habrá llevado maquilladores y peluqueros, porque sí. Pero esto malo pasa. Eres malo, malo. La conozco. Pero esto ocurre, es así, en política es así también, ¿no? Es cierto que todos los políticos son así, es decir, aquí lo que de menos es lo que esté pasando, ¿no? El hambre que están pasando, la crisis tan galopante que estamos viviendo aquí, esto da igual, ahora estamos haciendo campaña para las generales, esto es lo único que cuenta. Y ahora, pues, ahora está de moda, por desgracia, y está muy mal que lo diga, pero está de moda hacerse la foto en Ucrania. Está de moda hacerse la foto en Ucrania, decir eso es tremendo, ¿eh? Es como está de moda hacerse una foto con Zelensky y el pobre hombre se presta foto a cambio de armas, ¿no? Esto es la realidad, ni más ni menos. Esto es un juego en el fondo. La moral, la ética queda muy lejos. En nuestro contenido exclusivo de iVox hemos hablado con el teniente coronel Francisco Vendala. Tiene otro punto de vista distinto sobre lo que está pasando en Ucrania. ¿Quién está perdiendo la guerra? Pues yo creo que quien está perdiendo la guerra fue quien la organizó, que es Estados Unidos y su brazo ejecutor, la OTAN. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque actualmente Rusia no ha desfallecido en nada de lo que ellos pensaban que iba a desfallecer, ni en lo económico, ni en lo militar, ni en lo estratégico. Después hablaremos del segundo actor que acaba de aparecer, muy importante. Y lo que sí sabemos es que hasta actualmente tanto Estados Unidos como la OTAN tienen sus arsenales en mínimos. Stoltenberg, el secretario de la OTAN, ha ido a Asia a pedir armas, a ver si se pueden comprar. Los norteamericanos ya han dicho que eso de enviar carros pueden mandar 30, pero que no están preparados para mandar mucho más, con lo cual no vale para nada.
y están metidos además en un problema económico y también humanitario que no preveían y que por lo tanto nos está haciendo sufrir, como bien habéis dicho antes, a los europeos, que es en el fondo el terreno, por no decir, si me permitís, el trasero donde se está dirimiendo este asunto entre Estados Unidos y Rusia, que es realmente lo que hay aquí detrás de todo esto. Es un punto de vista, cuidado, polémico. La OTAN tiene interés en que esto no acabe, por eso no han querido negociar en diplomacia y han ido a, por ejemplo, la visita de Biden, que sin duda es un punto, una vuelta de tuerca para provocar aún más a Rusia. Quiero que escuchen también algo y luego quiero vuestra opinión. El coronel Baños lleva meses siendo masacrado. Coronel Baños le conocen, es muy activo en redes, es coronel en la reserva, es un geopolítico y estratega de primer orden. Lleva meses masacrado en redes como prorruso, simplemente por decir que negocien, que la diplomacia debe resolver esto, que por favor, que se sienten, que es lo que no ha ocurrido hasta hoy. Acaba de grabar un mensaje en redes protegiéndose de los ataques. Escuchen. Hola amigos, hoy os voy a hablar de los NAFO y los FELLAS. ¿Y qué son los NAFOs y los FELLAS? Son los que se autodenominan amigos de la Alianza Atlántica, amigos de la OTAN. ¿Y dónde actúan? En Twitter. Esto evidentemente no es por casualidad. En geopolítica no hay nada que sea casualidad. Esto está perfectamente organizado. ¿Y qué finalidad pretenden estos amigos de la Alianza Atlántica, estos NAFO, estos FELLA? Por lo que pretenden es arrastrarnos al resto del mundo, más allá de Estados Unidos y del Reino Unido y del mundo anglosajón, especialmente a los europeos, a una guerra mundial. Y es algo que no podemos consentir bajo ningún concepto, especialmente nosotros como españoles, que tenemos un país maravilloso a pesar de todo, que tendrá sus defectos, pero es un país muy grande y somos un pueblo absolutamente extraordinario. No nos dejemos arrastrar por estos NAFO, estos FELLAS que permanentemente hablan de que tenemos que involucrarnos en esta guerra mundial que está librando una potencia, Estados Unidos, contra otras dos, que es China y Rusia. Pero esto no nos tiene que afectar en absoluto. No consintamos que nos lleven a esta guerra mundial. ¿Y cómo identificamos a estos NAFO, a estos FELLA? Pues es muy sencillo. Solo tenemos que ver en Twitter aquellas cuentas que más precisamente fomentan este enfrentamiento mundial. Entramos y resulta que ellos mismos además ponen que son NAFO y que son FELLA. Y además utilizan esta imagen de un perrito japonés, una caricatura de este perrito japonés, muchas veces con un casco, hay veces que con un fusil, otras veces nada, solamente la cara, son fácilmente identificables. Algunos de ellos son bots, son cuentas robotizadas que simulan ser humanos, y además algunas muy sofisticadas, hasta interactúan bastante bien, incluso tienen muchos seguidores, y tienen también personas o cuentas a las que siguen. Pero hay otros que son seres humanos, son personas, muchos de ellos pagados, y otros no son pagados, simplemente porque se han creído este mensaje y creen que es positivo lanzarnos a esta guerra. Pero tenemos que identificarles y tenemos además que impedir precisamente que sigan llevándonos a esta guerra, que sigan fomentando este alarmismo y esta escalada bélica. No lo podemos permitir. Tenemos un país una vez más maravilloso, nuestra querida España. Somos un pueblo de verdad grande, un pueblo además pacífico, que no nos arrastre en una guerra solo para defender intereses de otros, de ese mundo anglosajón que es precisamente el que fomenta a estos, a su vez, a estos NAFO y a estos FELLA. Recordar, queridos amigos, identificarlos, inmediatamente no seguirlos, no hacerles caso, porque aquí atacan además a todos aquellos, como es mi caso, que precisamente fomentamos la paz, que lo que queremos es la paz, que no queremos ir a la guerra. Recordar, no a la guerra, sí a la paz. Eso es lo que tenemos que decir todos nosotros y, por tanto, actuar contra los NAFOs y los FELLA, estos belicosos que nos quieren llevar a esta guerra mundial. Coronel Baños, ¿cómo te quedas, Hugo? Pues, ¿Lo habías oído? Sí, vamos, esto lo colgó en múltiples plataformas, lo había escuchado este vídeo del coronel Baños. A ver, es que las nuevas guerras, esto se estudia en ciencia política, incluso también en relaciones internacionales también, por supuesto, las nuevas guerras se han convertido en un negocio. Es decir, conforme antes había un objetivo, las guerras de antaño me refiero, un objetivo, ¿no? Destruir a tu oponente, etcétera. Ahora mismo, como se consigue verdaderamente, el objetivo es postergando, manteniendo, alargando la guerra, porque se gana dinero.
Es decir, con las guerras claro, pero con se ganan dinero. 240.000 muertos. Claro. Que lleva ya esta batalla en un año. Están locos. No, desde luego, están todos locos. Pero este es el problema. Por la parte de Putin, ¿qué ocurre? Que Putin es un autócrata que evidentemente esto también lo ve como algo personal. Es decir, si pues llegase a un acuerdo con Zelensky, como le piden muchos, o si de repente dijera, mira, la guerra se termina, pues esto sería el acabose, como diría José Mota, de Putin e incluso casi de la propia Rusia. Vamos, tal cual así sería. Y sería el triunfo completamente de Estados Unidos y de Occidente, por tanto. Con lo cual, y por la parte de Occidente es que se están forrando. Entonces, Dios mío, qué horror escuchar. Pero es cierto, esto es la realidad. Pero yo no estoy de acuerdo con vosotros. Yo no estoy de acuerdo con vosotros, si me vais a permitir. Mira, yo tuve, gracias a ti, la suerte de conocer al coronel Baños en una fiesta, en un cumpleaños, no recuerdo ahora, pero tuve la suerte de conocerlo y yo era un gran admirador. Y tengo que decirte que en los últimos meses y años estoy pasando de ser admirador a ser demasiado cuarto milenio. Todo lo que ha dado en este vídeo son eslóganes. Sí, no a la guerra, sí al amor. Eso también se lo compro yo, y que España es muy bonita. Y ya lo ha fastidiado todo cuando me dice, no sigáis esas cuentas. Yo sigo a quien me da la gana, señor Baños. Yo sigo a quien me da la gana, señor Baños. Hasta ahí podíamos llegar. Porque si su verdad es que es la verdad verdadera, es usted tan malo como los que me intentan engañar por el otro lado. Yo de verdad estoy cambiando. Antes era un forofo, un fan, era alguien con cantidad de datos, pero ¿sabes lo que he llegado a pensar? Que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y con que este hombre te suelta 40 datos o 40.000 datos que tú eres incapaz de procesar porque no tienes esa información, tiendes a pensar que es alguien que sabe muchísimo. Y lo que es un producto de marketing. Lo siento muchísimo, pero a mí me ha decepcionado completamente. Vamos, que no te crees su argumento. No sé si me lo creo o no, pero desde luego... Dudas, cuanto menos dudas. Con el acabado que tiene de no sigas a esos... ¿Cómo que no sigan? Bueno, es una opinión, oye, ahí cada uno. Porque a él le han hecho mucho daño llamándole prorruso por pedir... llegar a acuerdos. También puedo entender que se enfade y diga voy a grabar un vídeo. Tiene muchos seguidores, Baños, ya sabes. Es cierto, es que con quien no quiere llegar a acuerdos no se puede llegar a un acuerdo. Que esta es la misma historia de Podemos. Cuando fue la cumbre de la OTAN era, es que no la cumbre, tenemos que llegar a un acuerdo. Joder, pues se nos están lanzando misiles por una parte, nosotros no vamos a ir con unos papeles para firmar acuerdos. A ver, Podemos, ¿quiere guerra o no quiere guerra? Que tú eso lo conoces. Estabas ahí, Celia. Claro. Podemos no quería ni subir el gasto, ni limitar los servicios, ni que hubiesen desahucios. No quería muchas cosas. No quería, por supuesto, no a la guerra, no a la OTAN. Basta ya lo del PP, PSOE. Esto es una dictadura. Fuera partidos, vamos. Podemos estar sometido a lo que es el Estado, a lo que es el estado de cosas, ¿no? Y no puede hacer, y no hace otra cosa, porque yo creo que ningún partido que irrumpa en nuestro Estado, ¿no? En nuestro, vamos a decir, en las instituciones reales, ¿no? Pues tiene que convertirse a ellas. O sea, es que no podemos luchar contra corriente. En cuanto al coronel, es cierto que se ha convertido en una especie de, como ha dicho Ricardo, ¿no? De títere, de producto de marketing, ¿no? Es un señor que está vendiendo muchos libros, que está moviéndose mucho por las televisiones. Pero eso no es malo necesariamente. No, para nada. Pero es que para mí, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí no está diciendo nada nuevo, porque esto, yo lo estoy oyendo en muchísimos foros de opinión. Que hay un interés en que esto continúe. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Esteban Urriztieta, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Encantado de saludarte. Oye, del caso Negreira, ayer estuvimos aquí con Sergi Albert Jimeno, árbitro, que es el primero en tirar de la manta, en reconocer presiones. ¿Qué más le falta a Fiscalía Anticorrupción para abrir el caso? ¿Por qué no lo hace? Pues es una pregunta que tiene que contestar la Fiscalía primero de Cataluña, que es la que de momento no judicializa este asunto, a pesar de que
bueno, pues está toda España conmocionada, ¿no?, por la gravedad del caso Negreira, que no es otra cosa que el pago durante 20 años desde el Fútbol Club Barcelona al número 2 del estamento arbitral de una cantidad próxima a los 7 millones de euros. Y bueno, en el mundo hemos puesto encima de la mesa durante los últimos días pues unos documentos que agravan todavía más el escándalo. Cuando a Negreira se le deja de pagar por parte del Barça, cuando deja de ser precisamente vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, manda al menos 2 burofaxes donde amenaza directamente al Barça con aflorar todos los favores, todas las irregularidades que dice él ha cometido en beneficio del club. Ya, tengo el burofax que está fechado el 3 de diciembre del 2018 que habéis publicado. Dice: por indicación del señor Laporta, Rosell y Bartomeu, llevamos en la sociedad ASNIL asesorándoles desde el 2003. Es el club quien ha exigido trabajar en exclusiva, que es como decir solo a los míos les proteges, ¿no? Y bueno, sigue diciendo cosas increíbles. A lo largo de todos estos años ha sido notoria la relación transgrediendo muchas veces las confidencias y favores de lo profesional a lo personal. Como nuestro cliente tiene la firme convicción de la buena reconducción de la relación mantenida con ustedes, bla, 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 caso contrario, claro, causaría una profunda decepción después de tantos años de relación, de tantos favores prestados y de tantas confidencias compartidas. Aquí falta la música del Padrino de fondo, Esteban. Absolutamente. Es una comunicación mafiosa. O te pagas o te vas a enterar, ¿no? Y revelando bueno, pues conductas absolutamente delictivas e irregulares. ¿Qué son favores? ¿Qué son confidencias en la relación entre el número 2 de los árbitros y uno de los principales clubes de la competición? Pues solo pueden ser favores y confidencias relacionadas con el estamento arbitral, ¿no? Con decisiones arbitrales, con designaciones de colegiados. Es decir, yo creo que caben muy pocas interpretaciones y desde luego ya no se puede sostener ni un minuto más que la relación entre el señor Negreira y el Fútbol Club Barcelona se sustentaba en asesorías arbitrales y análisis de vídeos. Sí. Joan Laporta sigue amenazando. Quien intente embrutecer, perjudicar la imagen del Fútbol Club Barcelona y minorizar y embrutecer su historia, tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad. ¿Os ha amenazado en serio? ¿Os ha enviado un burofax? ¿Ha dicho que emprenderá acciones legales contra el mundo? ¿Ha hecho algo? No, en absoluto. No hemos recibido ninguna llamada, ninguna comunicación. Y bueno, oye, si él emprende algún tipo de acción judicial, pues a lo mejor es la manera de que la justicia tome cartas en el asunto y de que un asunto tan grave se resuelva de una vez por todas en los tribunales, ¿no? Es increíble. ¿Cuántos días más tendremos que seguir descubriendo escándalos hasta que alguien mueva los hilos? Lo cual habla muy mal de este país, de la justicia, que es evidente que no es igual para todos. Decían aquí mis contertulios, es demasiado grande lo que está en juego. Es la Liga, y la Liga mueve mucho dinero. Bueno, pues, ¿qué es mejor? ¿Empezar a resolver el problema o mantener la duda sobre el arbitraje el resto de nuestra vida, ¿no? Tendremos que elegir una cosa u otra, susto o muerte, pero algo habrá que hacer. Querido Esteban Urriztieta, un abrazo. Mañana seguiré leyendo tu exclusiva. Cuídate. Un fuerte abrazo. Subdirector del diario El Mundo. Celia, en Cataluña se habla de estas cosas. Poco, yo no, apenas se discute. No, es que el Barça es una institución, tú ya lo sabes. Sí, el Barça aquí es Dios, y es un club.
Sí. Molt més. Y bueno, es verdad. Sí, mira, yo está mal que lo diga, pero hasta mi marido no se ha escandalizado. ¿Sabes lo que? Mi marido es un... Bueno, está es loco muy del Barça tu marido. ¿Por qué no se ha escandalizado? Pues no lo sé, porque bueno... Oye, que su mujer es abogada, a ver si le pueden meter una demanda, por no escandalizarse. Pues nada, yo, ni mi marido se ha escandalizado por esto. Y mi marido lo que es un claro ejemplo de lo que ocurre con todos los culés en Cataluña, sí, pero ¿no? ¿por qué no se escandaliza? Porque disculpa lo que sea, aunque sea un arbitraje comprado, es tanta la pasión, la abducción del equipo que perdonas hasta ganar con trampas, ¿no? Sí, o sea, yo pues creo es que muy grave. Sepárate inmediatamente, vamos, esta misma tarde. Es que bueno, yo estaría divorciada hace tiempo, ¿sabes? Porque yo no me gusta el fútbol, no me gusta todo esto. Entonces hay cuestiones que digo, bueno, mejor no discutir, ¿no? Oyentes, tengo por aquí mensajes. A ver, José Gracia dice en canal de YouTube, el Barça no compra árbitros, es que ya son del equipo, los tiene asalariados hace 30 años. Bueno, pues a lo mejor es verdad. Sobre los vídeos del PSOE, el último, el de la biblioteca, aunque ahora se va a Ucrania a hacer vídeos, dice Epivas, ¿aún quedan militantes socialistas de 20 años para hacer el vídeo de la biblioteca último? No me lo creo, imposible que haya afiliados entre la generación más preparada de la historia. Un abrazo, Albert, muchas gracias. Merisa MM dice que invitemos a Lucía Echevarría para hablar del negocio de las farmacéuticas en la ley trans. La tuvimos hablando de eso, pero la volveremos a entrevistar. Víctor pide la dimisión de Irene Montero. No lo verán mis ojos, ya verás. O Leslie Evesi nos da las gracias y nos felicita por añadir suscriptores aquí a los espacios. Saben que esto es radio, podcast, canal de YouTube, es muchas cosas. Tantas que tenemos un comentario de un amigo que es Fran Herbias. Fran Herbias le conocen, le llamaban el señor Lobo en Ciudadanos, ¿recuerdan? Dejó Ciudadanos, él fue el que organizó todo Ciudadanos. Luego se fue al Partido Popular y ahora está en sus cosas, en sus tareas de asesor de empresas y de gobiernos. Nos ha dejado un comentario sobre el día de hoy que merece la pena, escuchen. Hola, Albert. La semana en la que se conoce que Tamames va a ser el candidato propuesto por Vox, es la semana también que nuevamente vemos a la izquierda sanchista pues diciendo claramente que aquellos que aunque hayan sido de izquierdas como Ramón Tamames, fundador nada más y nada menos que Izquierda Unida, pues volvemos a escuchar cómo ponen la etiqueta de aquello de o conmigo o contra mí. Si no estás conmigo, eres un fascista, eres un negacionista, eres un traidor y hasta algunos ya lo llaman como un vendido. También estamos viendo Sánchez en esa ruta para intentar visualizarse y separarse de Podemos, pues como ha viajado a Ucrania en plena disputa con Podemos por el envío de armamento de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, y también se ha conocido pues que el amigo Sánchez sigue colocando a sus amigos. Ya son más de 700 altos cargos colocados a dedo, 100 más que los que tenía Mariano Rajoy. Ya vemos el gobierno de la gente, pero realmente no es de la gente, sino que es el gobierno de su gente, de sus amiguetes. No hay más tiempo, volvemos el próximo lunes. Aquí estaremos con información confidencial como cada semana de lunes a viernes. Gracias por estar ahí, por permitirnos ser libres, ofrecer información contrastada y tener distintas opiniones, que es importante para que ustedes se creen la que quieran, la suya propia. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, los amigos del canal de YouTube que cada día son más, suscríbete, y los que están en plataformas en Spreaker, Spotify, Evox y muchas más. Un abrazo fuerte, feliz fin de semana, el lunes aquí. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.